Estamos aquí desde del grupo de estudio CENTRI, en la cual vamos a resolver los problemas de trigonometría de la CEPRE San Marcos de la semana número 6. Bueno, la pregunta 6 dice lo siguiente: si alfa es la medida de un ángulo en posición normal con el lado final en el segundo cuadrante y nos dan como dato toda esta igualdad, nos piden determinar el valor de la siguiente expresión: secante 180 menos alfa más 3 tangente de 360 grados menos alfa. Obviamente es un problema de reducción al primer cuadrante, en la cual voy a primero comenzar a resolver o a reducir la expresión que nos pide, ¿no? Entonces vamos a decir que esa expresión sea un valor e, en la cual vamos a tener que este es igual a la secante de 180 menos alfa, y finalmente le vamos a sumar 3 tangente de 360 menos alfa. Listo, en la reducción nosotros debemos recordar que primero se debe calcular el cuadrante del ángulo que debemos reducir, ¿no? En este caso tenemos que 180 menos alfa está en el segundo cuadrante y 360 menos alfa se encuentra en el cuarto cuadrante, muchachos. Una vez que tenemos el cuadrante del ángulo, vamos a analizar los signos de la secante y la tangente respectivamente en dicho cuadrante. Bueno, la secante en el segundo cuadrante, jóvenes, recordemos que es negativo, y cuando se trata del ángulo 180 la razón se mantiene. O sea, nos quedaría la secante del ángulo reducido, alfa. Luego por acá, jovencitos, tendríamos más el valor de 3 que multiplica la tangente en el cuarto cuadrante, que es negativo, y la razón de 360 se mantiene igual, y podemos escribir la tangente del ángulo reducido, alfa. En conclusión, muchachos, el valor de e, el valor pedido por la expresión sería menos secante de alfa, y finalmente, más por menos, el valor 3 por la tangente del ángulo alfa. Ese sería el valor pedido de forma reducida para nuestro problema. Ahora, ¿cómo hallamos secante de alfa y tangente de alfa? Eso lo podemos calcular a partir del dato que nos da el problema. Para ello, observamos que acá hay una cosecante de un ángulo que se puede reducir al primer cuadrante. O sea que lo podríamos hacer de esta forma. Cosecante de 1650, recordemos que es un ángulo mayor a una vuelta. ¿Cómo se resuelve ello, jóvenes? Simplemente vamos a escribir el ángulo a reducir como un múltiplo de 360, que sería en este caso 360 por 4, y para llegar al valor de 1650 tendríamos que sumarle 210 grados. ¿Cómo se resuelve esta reducción, jóvenes? Como es un múltiplo de 360 se puede simplificar, y lo que nos quedaría es cosecante del ángulo 210. Pero 210, como es un ángulo menor a 360, se puede desdoblar como 180 grados más el ángulo 30 grados. Y acá le aplicamos la reducción que todos nosotros conocemos, conociendo primero el cuadrante. El tercer cuadrante sería 180 más 30 grados, y la cosecante en el tercer cuadrante es negativo, y la razón de 180, chicos, se vuelve a repetir. Sería cosecante del ángulo reducido 30 grados. Conclusión, vamos a mencionar que la cosecante 30 para nosotros por notable valdría 2. Quiere decir que la cosecante de 1650 reducido al primer cuadrante valdría menos 2. Con ese valor vamos a ingresar al dato del problema. Vamos a resolver esta ecuación. Tendríamos cosecante al cuadrado de alfa menos 8 cosecante de alfa. Y muchachos, como acá tenemos que la cosecante de 1650 es menos 2, por este menos 8 nos quedaría más 16. Conclusión, eso es igual a 0, y observamos que acá se genera, jóvenes, una expresión por el álgebra conocida como un trinomio. Y ese trinomio viene de un binomio cuadrado perfecto, que sería cosecante de alfa menos 4, y todo eso elevado al cuadrado. Eso se resuelve para cuando la cosecante de alfa sea igual, simplemente igual a 4. Chicos, esa sería la condición. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros la secante y la tangente de alfa? Hay un método práctico donde ustedes podrían tomar un triángulo rectángulo, jóvenes, de acuerdo a su método práctico, y asumir que alfa por un momento sea un ángulo agudo. Es un método práctico, donde la cosecante, si vale 4, sería la relación de la hipotenusa entre su cateto opuesto, que vendría a ser de manera tácita igual a 1. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, el cateto adyacente al ángulo simplemente sería raíz cuadrada de 15. Conociendo el ángulo alfa en un triángulo rectángulo, puedo hallar sus razones trigonométricas, y adicionalmente podemos decir que alfa, por condiciones del problema, es un ángulo de posición normal que pertenece al segundo
cuadrante. Esa es una información que nos da el problema. Muy bien, con estos dos datos podemos nosotros ya calcular la secante y la tangente. A ver, veamos por acá, reemplazando, quedaría menos la secante. ¿Cuánto vale la secante a partir del triángulo, muchachos? Sería hipotenusa entre su cateto adyacente, que sería raíz de 15. Pero como el valor de alfa está en el segundo cuadrante, su secante es de signo negativo. Le adicionamos el signo delante de la razón trigonométrica. Y finalmente tenemos el valor de menos 3 multiplicado por la tangente de alfa. Y la tangente de alfa a partir del gráfico es cateto opuesto sobre su cateto adyacente al alfa. Pero muchachos, recordar que obviamente, como está en el segundo cuadrante, la tangente debe ser de signo negativo. Se le adiciona el valor menos. Operando estas fracciones homogéneas, nos saldría el resultado 7 sobre raíz de 15, que racionalizado sería 7 raíz de 15 sobre el valor de 15. Y esa sería la solución de nuestro problema, que nos daría justamente la alternativa B.